están, queridas ratonas, queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean ustedes al TV Podcast número 66, si no mal recuerdo, de Ratona de Televisión, que soy yo, Raquel Guerrero Viguri, y les agradezco, pero vaya, chingos les agradezco el que estén ustedes aquí en este espacio, en que podamos platicar sobre las cosas que suceden fuera, frente, en medio, alrededor de las pantallas audiovisuales, y que, bueno, pues el chiste aquí es aportar y hacerlo, bueno, platicar de las cosas que yo veo, que me llaman la atención, que suceden, que me gustan, porque además, pues sí hay, obviamente, aquí hay algo de gusto. De pronto, a veces creo que soy muy mala haciendo lo que hago, porque normalmente veo las cosas que me gustan y de pronto dejo fuera algunas de las cosas que podría resultar importante que yo revisara, pero por ejemplo hay temáticas con las que de plano yo no me meto mucho, no me meto con temas de ficción que tengan que ver con terror, no me gustan esas cosas, y cuanti menos me gusta, si no me gusta ver en ficción ni violencia, ni balazos, ni nada de eso, pues cuanti menos ver o estudiar o analizar noticiarios, porque además creo que ese lugar le toca a los periodistas, y ese lugar, pues yo prefiero buscar otras cosas, porque además pues en este mar de contenidos audiovisuales que tenemos todos los días en todas las redes sociales, en todas las plataformas, pues hay muchísimo, y mucho de lo que incluso se queda fuera y que nadie ve porque, bueno, no podría no resultar tan obvio. Y justamente, para que vean, esta fue como una bonita introducción, porque justamente de lo que quiero hablar el día de hoy, yo ya tenía muchísimas ganas de hablar de esto, desde un gusto muy particular, desde algo que me llama mucho la atención, y obviamente, bueno, pues también mi chamba ha sido un poco buscar como un sustento, pues que no sea solo yo y mi gusto y tal, porque pues yo quién soy como para andar diciendo esas cosas, pero para eso existe la gente que ha pensado, que ha reflexionado, que lo ha dejado en libros, que lo ha dejado en testimonios, y que el juego de aterrizar lo que uno lee y hacerlo en función de lo que uno ve, de lo que lees a lo que ves, es una maravilla. Y hoy traigo dos cosas que tenía yo muchas ganas de juntar, aunque la verdad pareciera una tontera grandísima, pero verán que no. Porque yo parto de un gusto que tengo de ver a dos chicas, de seguir a dos chicas youtubers. No sé propiamente si youtubers sea la palabra, influencers tal vez aplica, porque son mujeres que no nada más están en una red social, sino que crean mucho contenido, y que a mí en realidad me satisface mucho su gusto. Pero qué bueno que no había yo abordado este tema antes de este fin de semana, porque creo que con el tema de la marcha que sucedió principalmente en la Ciudad de México, o es lo que obviamente en las noticias se nota más, respecto a este tema de las mujeres que marcharon con un punto específico, solicitando a las autoridades pues que ya no haya más violencia de género, que ya no haya más mujeres muertas, que las cifras son absolutamente terribles y que pues es una realidad que trasciende desde muchísimos aspectos. Estas dos chicas me parece que tienen algo muy positivo y que aportan y que abonan a este tipo de causas, sin dejar de tener un elemento sustancial dentro de sus redes sociales o dentro de su canal o dentro de su concepto, que es el entretenimiento. Como ya vieron en el título, me estoy refiriendo a Mayre Wing y a Hola Sunshine, a Marisol de la Fuente. Y antes de entrar en materia, a mí me gustaría mucho, digamos, platicarles un poco también por qué nace la necesidad de hacer este podcast especialmente, porque estuve platicando hace algunos días con una persona con quien reflexionábamos un poco determinadas situaciones de, por lo menos geográficas. Ahora que yo estoy viviendo en la ciudad de Villahermosa, pues platiqué que
después escucharán la entrevista que tendré con esta persona, no voy a decir con quién, pero con una persona que en Villahermosa, en el contexto local, tiene mucho jale en Instagram, tiene mucho jale en Twitter sobre todo, tiene mucho jale en YouTube. Hacen contenidos, él pertenece a una agrupación donde hacen determinados contenidos, y platicando un poco, tratando de establecer o de entender para mí que era importante el contexto en donde estoy, qué se ha hecho aquí localmente, cómo funciona o cómo se reconocen, digamos, entre estos grupos de gente que hace contenidos y se conocen, sino. Y platicábamos y me decía algo que me hizo un poco de ruido y que de alguna manera también se comparte un poco con las cifras que hace algún tiempo, y ya estamos hablando de varios años, escuchaba yo del buen Antonio Salgado, el doctor Droso, para quienes lo quieran seguir en Twitter, que es qué pasa con las mujeres que hacen contenido. Y es que en particular, hablando de la situación en Villahermosa o en la situación en Tabasco, realmente son muy pocas mujeres las que están haciendo, o por lo menos las que sobresalen haciendo contenido audiovisual, que es muy diferente a decir si hay alguna persona que, por ejemplo, sube fotos, o si hay alguna persona que solamente sube Twitter. Estamos hablando de personas que tengan como este complemento de utilizar el recurso audiovisual para comunicar y para trascender más allá quizás de lo que pueden ser, y es que no es demeritar, pero de pronto, por ejemplo, hay muchas mujeres en muchos lugares que se dedican, por ejemplo, al tema del fitness, de la alimentación saludable. Hay muchas mamás que aprovechan el contexto de ser mamás para darle digamos, contenido a sus canales. De eso hemos platicado también aquí en algunos podcasts, y yo hice uno de las mamás que sigo sin yo ser mamá, pero que me encantan. Pero en realidad aquí el tema, y lo comparto con las cifras que me había dado Antonio hace algún tiempo, de que México es uno de los países que más consumen contenidos, por ejemplo, de YouTube, o que más consumen contenidos de redes sociales audiovisuales, pero que estadísticamente somos los mexicanos muy poco generadores de contenido. O sea, somos buenísimos para consumir, pero no todos somos proactivos a la creación. Y justamente como juntando todo este contexto, entendiendo un poco, y ya lo platicaremos incluso cuando sea la oportunidad de hacer esta entrevista, sobre el caso particular de Tabasco, que no sé hasta qué punto sea similar al de otros estados de la República, entendiendo también que los fenómenos que se dan en redes sociales y en YouTube particularmente, o por lo menos siendo YouTube como esta plataforma que sobresale, ha logrado algo interesante para mí, que es una democratización geográfica, aunque eventualmente la gente que sobresale en otros estados, de pronto por alguna razón termina llegando a la Ciudad de México y realizando su contenido en la Ciudad de México. No es del todo los casos, me estoy refiriendo como a gente muy específica, pero por ejemplo todavía hay, y si incluso lo hablamos desde una Yuya, que Yuya hace sus contenidos desde donde ella vive, que es en la ciudad de Cuernavaca, perdón. Y así podemos hablar de Mis Pastelitos, que ella está en el norte. Podemos hablar de, Chumel, que empezó en Chihuahua. Y así, ¿no? Es un poco tratar de entender los contextos. Bueno, todo esto porque viene al caso. De las dos chicas que voy a platicar hoy, es un poco tratar de hacer un poco esta justicia de que, aunque son pocas, y quizás como en el caso de ellas, aunque estén centralizadas o aunque tengan una realidad de la capital, tal vez Maire no tanto, pero digamos del centro de la República, los contenidos que ellas hacen en las distintas redes sociales tienen una función principal de entretenimiento, de diversión, pero son mujeres que han aprovechado los recursos audiovisuales que les dan todas las plataformas para llevar mensajes según el mood de cada quien que lo sigue, pero respetando algo, y ahora es en donde entra esta parte propositiva que yo tomo, de
lo que Miguel Sabido, este gran hombre que no me cansaré de mencionar y no me cansaré de decir la importancia que tiene para mí Miguel Sabido, que es un hombre que empezó escribiendo, bueno, él es un escritor de teatro, es un gran hombre de la literatura, pero se ha abocado al teatro en sus primeros años de ejercicio, después estuvo muy ligado a la televisión mexicana a la hora de hacer telenovelas históricas, estuvo muy ligado porque de alguna manera él vertió mucho de este aprendizaje en el tema de la investigación. Y Miguel Sabido es un hombre, digamos, pionero, porque es rarísimo, rarísimo, créanme, y se los digo con toda la honestidad, que haya alguien que se dedique a escribir, digamos, teoría sobre medios de comunicación, que haya trabajado en medios de comunicación. Este desfase se nota muchísimo y es un pleito que no estoy muy segura, quiero suponer que no es particular de la comunicación. Sin embargo, es bien complicado que el ejercicio entre la teoría y la práctica nunca pueda tener como puntos medios, porque de pronto te das cuenta que la práctica no está conectada con la teoría, porque la teoría no está conectada con la práctica. No sucede como así, no puedo generalizar, pero la verdad es que sí es súper raro, por lo menos en los grandes clásicos, encontrar teóricos que hayan tenido la oportunidad de hacer el ejercicio. Miguel Sabido sí, y de hecho advierte en un libro que yo tengo fotocopiado y que váyanse a mi primer blog, el primero que tengo, y se enterarán de toda la odisea que fue para mí conseguir este libro. El libro fue escrito en el año 2002 o fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y se llama El Tono, Andanzas Teóricas, Aventuras Prácticas, el entretenimiento con beneficio social, que es mucho el mood de Miguel Sabido cuando escribió las telenovelas educativas, las primeras que se hicieron en México y únicas. Bueno, va a haber continuidad ahora con Rocío Ocampo, pero ¿qué tiene que ver Miguel Sabido? Miguel Sabido escribe la teoría del tono y él advierte que no es la teoría del tono no es una teoría que esté a la disposición de la práctica, sino más bien surge porque la práctica le pidió establecer una teoría. Entonces es padre porque es mucho más fácil leer este tipo de textos y decir, claro, tiene estos ejemplos. De hecho, todo el libro se trata de eso, de que el primero hace como esta propuesta teórica y después te va contando ejemplos en los cuales él te va diciendo, muy bien, yo ahora que tengo esta teoría, te puedo poner este ejemplo en donde lo encontré y a partir de esto es que hice mi teoría, etc. Bueno, la teoría del tono implica elementos de teatro. Miguel Sabido se va al tema de la actuación, al tema de la dirección, y entonces él va reflexionando sobre esta cuestión de la vibración. De verdad, escúchenmelo con ojos no de decir esto, ya se sabe, esto es normal. No, digamos, denle chance, porque Miguel Sabido empieza desde la premisa de que todo lo que vibra existe, todo lo que existe vibra y que la condición del ser es la vibración. Y entonces lo que él va diciendo es que un poco, para mí, tiene mucha liga con el texto que ya les he platicado en alguna ocasión y ya hice un video también sobre eso que se llama Las pantallas y el cerebro emocional, y que aquí lo que Miguel Sabido propone es que la gente, porque toda la teoría aterriza en que de manera consciente o inconsciente la gente emite determinadas vibraciones que apuntan a determinados lugares físicos o nodos, él lo va desarrollando en su texto, y que es justamente lo que nos hace ser, digamos, empáticos o sentir que la vibración que una persona emite, nosotros la recibimos, la compartimos, la asimilamos y nos hace clic. El famoso nos hace clic. ¿Por qué seguimos a una persona y a otra no? ¿Por qué seguir a una influencer y a otra no? ¿Por qué a lo mejor de este influencer veo un contenido y este otro no? Bueno, precisamente la teoría del tono para mí me sirve porque él empieza a hablar, por ejemplo, leo textual,
pienso en esto en las comunidades y específicamente ya me voy a ir abocando para hacerlo no muy largo en tanto en Marisol Hola Sunshine, así síganla, Hola Sunshine, y en Mayre Wink. Ahora les voy a contar también quiénes son ellas porque no lo he platicado. Todos esos grupos de unidades vibracionales ecualizándose lo hacen con patrones internos perfectamente establecidos que les permiten unir sus silencios de melodías estructurales como los músicos de una filarmónica. Es decir, ¿por qué alguien seguiría a Mayre Wink o alguien seguiría a Marisol de la Fuente a Hola Sunshine? Bueno, ¿quiénes son? ¿Qué representan? Bueno, Mayre es una chica que hasta donde yo sé, porque yo la empecé a seguir hace quizás un par de años, la descubrí, pero una querida amiga me empezó a contar un poco más del antecedente, que ella en realidad empezó a ser influencer de Twitter. Muchos de los personajes que nosotros de pronto ya vemos en audiovisual, primero tuvieron un foro en Twitter e hicieron cosas en Twitter. Mayre es una chica que en realidad siempre ha tenido una cuestión que tiende hacia la comedia. Comedia involuntaria o comedia perfectamente bien hecha que parece involuntaria. Y cuando ella entra a YouTube hace 4 años, por lo que reviso en su canal, entra con esta modalidad de tutorial, de hacer tutoriales. Pero en realidad lo que sucede con Mayre es que poco a poco fue entendiendo que hacer tutoriales y hacer lo que internet te dice que es muy fácil hacer, era muy explotable cuando lo haces desde el fracaso, desde algo que no te queda bien, desde algo que no te sale bien y dices, no manches, o sea, en internet se veía muy bonito, pero mi realidad salió espantoso. Mayre ha capitalizado muchísimo todo esto. Y de estar activa, muy activa en Twitter y de pronto de hacer muchos videos en YouTube con estas características, obviamente el resultado también de su Instagram, por ejemplo, es que aunque en su feed, en su colaboración, digamos, de subir fotos y posts que se quedan en un muro, no es la más activa, sí lo hacen las famosas historias. Si ustedes no saben qué son las historias de Instagram, pues es un formato de video que son pequeños videos que duran 15 segundos, que las redes te dejan subir creo que un determinado número de minutos por día, 20 y tantos, aunque pues cómo haces 20 y tantos haciendo muchísimas historias en un día quizás. Son de preferencia o se entienden grabadas de manera vertical como el teléfono mismo es. Y tú puedes hacer lo que quieras. Y cada vez ha habido más posibilidades. Esto viene de Snapchat. No es como tampoco tan nuevo. Y lo que te hace esta plataforma es como poder hacer cuestiones en vivo que a lo mejor no requieren de mucha edición o que en teoría no necesitarían de mucha edición, porque quizás aquí lo que vale es la naturalidad, que eso sí es muy diferente a lo que se ve en YouTube. Y obviamente es audiovisual, que ahí difiere también un poco de Twitter, que Twitter, bueno, pues es mucho más verbal, mucho más escrito. Y lo interesante es cómo, por ejemplo, Mayre ha ido construyendo su propia narrativa, que es mucho también de lo que dice Miguel Sabido. Cómo Miguel Sabido, perdón, el paréntesis, aterriza mucho esto obviamente en los contenidos audiovisuales. Él lo planteó en su momento para hacer sus telenovelas educativas, pero por ejemplo aquí dice, está muy choncho todo lo que él dice, pero lo que dice es que los flujos de vibraciones que emite cada persona o cada canal, porque lo hace a partir de personas o agrupaciones de personas que vibran bajo esa sintonía, puede darse, estos flujos transitan entre seres humanos de persona a persona o mediante otros dispositivos que pueden ser las computadoras, las pantallas, las televisiones, en este caso. Y como este texto ya es de 2002, él ya empieza a hablar de las pantallas y del internet, porque eventualmente para estas fechas él ya había hecho su primer cibernovela que llamó, pero esto es otra historia. Volvemos con Mayre. Mayre ha tenido esta
posibilidad de entretener a partir de este fracaso que poco a poco fue perfeccionando. Y esto hace que hoy día su canal de Twitter, digamos, le dé ciertas herramientas para estar en constante interacción con sus seguidores y que esto se traslade perfectamente, ella transita de una red social a otra, para que lo que le platican con un hashtag en Twitter, ella lo muestre en Instagram. De tal suerte que se ha hecho una comunidad muy grande, muy interesante, en donde Mayre es quien dirige la comunidad, pero no, de pronto no es el foco de la comunidad. Y eso está bien interesante, porque lo que ella ha construido es que a partir de la comedia involuntaria o voluntaria, insisto, porque seguramente está planeado, a partir de demostrar fracaso, que muchas veces eso genera empatía, mucho más empatía, y no lo digo yo, lo dicen todos estos eventos ahora que también existen para empresarios y todo eso, en donde en vez de reunirse a platicar de sus éxitos, se reúnen a platicar de sus fracasos, porque es de donde más se aprende. Y de pronto ella ha mostrado o ha dado la posibilidad de que la gente que no se siente triunfadora, que no le ha ido bien, que la ha cagado muchas veces, tenga un punto de encuentro y de identificación. Y de pronto, por ejemplo, si alguien le dice, oye Mayre, ayúdame con esto, ella con un retweet o con un llamado a sus seguidores ayudan. Es una comunidad muy empática y ella, su vibración, su tono, hace que la gente que es parte de esta comunidad vibre en esto. Esto yo lo podría describir de muchas maneras con la teoría de Miguel Sabido, pero se las dejo ahí porque es bien interesante y creo que saldrían tesis bien padres a partir de esta teoría del tono aplicada a medios de comunicación con contenidos de internet, que creo que el próximo año Miguel va a sacar su libro ya sobre esto específicamente, porque habla de los flujos vibracionales, sobre para dónde apuntan, de los flujos culturales, que digamos que un poco lo que hacen estas youtubers o estas influencers van por ahí. Y por ejemplo, Mayre tiene algo maravilloso que acaba de hacer, y que ella, como no le gusta ser el foco, insisto, ella dirige la comunidad, pero de pronto ella deja de ser el foco. Ella establece todos los días una comunicación y tal como lo dice Miguel Sabido, ella ha creado sus propios elementos para saber cómo llegar a estas vibraciones. Y seguramente, yo no sé si lo hace de manera consciente pensando en los flujos vibracionales, obvio no, pero seguramente han sido cosas que ella ha probado, le han servido. No estoy muy segura, creo que ella no trabaja para ninguna network o con ninguna network directamente en este momento. A lo mejor sí, pero hasta donde ella lo ha dicho creo que no, que eso podría ser, digamos, parte de que alguien le dé estos tips para saber cómo llegar al público. De todas formas, cómo lo construyen, quién sabe, pero al final de cuentas ella da la cara y ella es la que está construyendo esto a partir de herramientas muy, muy propias que ella, bueno, de herramientas que ella se ha apropiado y que le funciona. ¿Qué es con esto? Todas las mañanas ella hace sus historias de Snapchat con peinados mañaneros y en realidad pues se ve que ella duerme con poca ropa, o sea, eso a mí no me tendría que importar, pero es que siempre sale, ¿no? Cubierta del torso con su sabanita, se pone filtros de Snapchat, y establece contacto con sus seguidores que dura todo el día y siempre crea alguna dinámica y dice, plantea una situación y dice, si a ustedes les ha pasado, compártenla en mi Twitter y tal. Y a partir de eso tiene todo un día de contenidos que la gente le proporciona y ella crea contenidos a partir de lo que la gente le proporciona. O de pronto los pone a dibujar con ella, que evidentemente es muy mala para dibujar. El caso es que se crea una comunidad de convivencia y eso está muy extraño porque normalmente lo que sucede, que es parte de las redes sociales, pero a veces los seguidores de pronto solamente se quedan en seguidores, aunque hay gente que lo ha sabido entender mejor, como esta chica. ¿Y por qué vuelvo a todo esto? Es una chica empática, es una chica a quien no le gusta ir a los eventos de influencers, entre comillas, y porque ella lo ha dicho muchísimas veces. Y el único evento que realmente ha hecho algo grande
fue una seguidora que le pide ayuda para retuitear porque tiene un padecimiento, tiene que hacerle una operación de espalda muy complicada, le falta dinero. Mayre empieza a armar algo que de pronto se le hace más grande y entonces arma una cosa muy simpática que fue una convivencia en la feria de Chapultepec con muchos seguidores donde se cobró y todo era beneficio de esta chica. Y de pronto ella invitó a la gente porque el hecho de que Mayre, según su Twitter, haya entrado a Twitter en 2008 y que su historia venga desde entonces, le ha permitido pues ser amiga, estar en este círculo, a lo mejor sin ser parte protagónica o sin ser parte en las cámaras, no lo sé. Pero esto le ha permitido a ella tener un capital social en donde tuvo un poder de convocatoria importante para que amigos y gente que también son conocidos a partir de su propio canal estuvieran ahí, que la gente fuera, pero además la gente iba disfrazada, la gente iba como quería, porque ese es la vibración, ese es el tono que Mayre emite y ese es el tono que la gente recibe y participa dentro de ese tono. Ahora explico por qué lo de la marcha. Bueno, eso es Mayre Wink. Y bueno, Marisol es otra historia. Estamos hablando de mujeres jóvenes, de mujeres que obviamente están en los 30s. Y Marisol es otra historia. Ahora, Mayre también tiene este tema del fracaso un poco. Ahora que estoy haciendo un texto de Juan Gabriel, perdónenme si estoy de pronto en esta combinación de cosas, pero es un poco como yo no nací para amar, nadie nació para mí, Mayre anda en esas. Y al contrario, Hola Sunshine es una chica que, a diferencia de Mayre, ¿no? Que realmente Mayre se asocia de pronto con una cuestión, insisto, de tutoriales hacia el fracaso o de cosas que no salen bien. Marisol es todo lo contrario. Marisol es una chica muy alta, muy guapa, digamos que de alguna manera puede uno encasillarla o conocerla, etiquetarla de inicio como una beauty blogger, porque habla de marcas de belleza, porque habla de marcas de cosméticos, de cremas, porque pronto dentro de su contenido hace sus rutinas de cómo se cuida la cara. La chica es de verdad muy guapa. Y ella, a diferencia de Mayre también en cuanto a los formatos, ella se identifica con sus seguidores en YouTube a partir de Storytimes. ¿Qué es Storytime? Es platicar o plantear todo un argumento frente a la cámara sin mayores ediciones, quizás algunos elementos, pero no hay más cosas. Y Marisol, aunque hace algunos vlogs, sobre todo cuando viaja y sobre todo cuando viaja con su esposo, que es muy divertido, maneja todo esto en YouTube. Pero lo interesante es que, así como Mayre, también tiene contenido particular para redes sociales. O sea, no es lo mismo los tutoriales que hace Mayre para YouTube o los Storytimes que hace Marisol o la Sunshine para YouTube, como lo que hacen para Instagram. Porque, por ejemplo, incluso Hola Sunshine tiene una sección muy, muy cagada. Lo hace desde la comedia. Es comedia, sátira, etcétera. Porque la vieja tiene un humor negro muy, muy fuerte. Y tiene un personaje que es de una regia. Y ella crea historias de Instagram, de IGTV. Y entonces no son historias. Este canal, esto que hace de la regia, solo lo sube a la IGTV. Y ahí tiene otro público que la sigue. Yo, por ejemplo, el tono que ella usa para la regia, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque también hace mucha mofa de un grupo o de grupos sociales específicos de clase alta, etc. Y eso, por ejemplo, para mí no. Pero ¿qué sí me pega de ella? Cosas muy padres, porque en Twitter también tiene otra manera de comunicarse y ella también de pronto combina estas dos redes sociales, Twitter e Instagram, sus historias de Instagram más que su feed. Y utilizan este recurso audiovisual, independientemente de toda esta parte que sí es editada y que, ojo, lo traigo a colación y lo había yo mencionado dentro de mi argumento inicial, porque el recurso audiovisual, aunque podría parecer fácil, no lo es. Pero ahí está, y la gente puede usarlo o no. Ellas han decidido usarlo y no solo lo ocupan, sino que trasciende y ocupan el recurso para muchas cosas distintas. Lo que hace, particularmente lo que hace Hola Sunshine, es que tiene una manera, ella misma en sus twitters,
de pronto ha puesto que agradece mucho el saberse en una posición privilegiada de muchas maneras, porque esta posición le permite comunicar. Y ella, aunque tiene menos seguidores que Mayre Wink, que aquí no se trata de ponerlas a competir de ninguna manera, y por eso no digo ni números ni cuántos seguidores, no me importa, lo que quiero es hablar de esto, del tono, de esta empatía, porque este tono, este flujo vibracional del que de alguna manera Miguel Sabido está hable y hable y hable, como un flujo que se transmite a partir de códigos, y esos códigos son los que emiten el tono que nosotros recibimos. ¿Cómo lo crean? A partir de sus propios estilos. Si les comento que, por ejemplo, Mayre no solo tiene secciones, sino incluso tiene tipografías. Ustedes, si no lo saben, las historias de Instagram te permiten poner audio, video, y tiene de alguna manera recursos para poner letras, y tiene distintas tipografías. Bueno, hasta eso, todo esto es lo que de alguna manera crea el código de comunicación. ¿Cómo se comunican? ¿Con qué letras? ¿Con qué colores? Porque eso le va dando forma a sus propios canales y a sus propios estilos. Y de alguna manera lo que hace Marisol es que Marisol ocupa sus historias en donde casi no edita nada, porque toda la parte editada se la avienta con sus story times o con lo de la regia que tiene para el Instagram TV. Pero utiliza pocos de estos recursos quizás en Instagram, pero lo que ella hace para el Instagram Stories es platicar, y platicar y platicar y platicar de ciertos temas que la gente le pide, que hacen eco y que son de verdad, parten a lo mejor de lo que le cuenta la gente o de lo que leen o tuitea en el Twitter, valga la redundancia. Pero son cosas muy interesantes, y sobre todo Marisol, independientemente de que su asunto es entretener, porque sí habla de moda, porque sí habla mucho, por ejemplo, de sus novios, de sus dates, de cuando vivió en el extranjero, todo eso son sus story times, de cómo conoció a su esposo, que además la historia con su esposo está muy bonita y todo lo que muestra con su esposo está padre. Pero también tiene una parte activista, y ahí es donde me quiero enfocar, porque aunque es una mujer relativamente joven y es una mujer que no tiene hijos, es una chica como muy comprometida con determinadas causas, y ocupa su posición privilegiada, como ella misma lo ha dicho, de tener un canal y de llegar a un determinado número de gentes para impactar a partir de lo que piensa. Al final de eso se trata un poco las redes sociales, cada quien decir lo que quiere. Y ella ha decidido que también estas redes sociales le van a servir para decir lo que ella piensa, no como una verdad absoluta, sino como para generar cierta empatía, sobre todo en un tema de género. ¿Y cómo lo hace? Hablando del aborto, hablando de los problemas de su generación, hablando de la presión de casarse, y todo esto lo hace en un lenguaje, este flujo que es el código. Ella vivió mucho tiempo en Estados Unidos, entonces ella sí transita mucho entre el español y el inglés, y aunque le digan pocha, ella pues de alguna manera lo defiende como que así habla ella. Pero ese es el código, y mucha gente entra en este código, entra en esta convención. ¿Y qué pasa con ellas dos? Que de alguna manera, quizás Mayre, que a lo mejor podría parecer que no hace activismo, o que su forma es mucho más cómoda desde su casa, que quizás no, pero a lo mejor ella no lo habla mucho. Y quizás Marisol lo hace más evidente porque se une a causas ecológicas, se une a marchas, o sea, ella sí es más activa, e insisto, también eso determina mucho el que vivan en el centro del país. Este fin de semana pasado, ambas se expresaron respecto al tema de la marcha. Y me parece que el impacto que generan desde su tono, desde su flujo, desde su estilo, que incluso, como dice Miguel Sabido, que puede tener 2 o más direcciones, porque hay quienes vibren en eso y quienes no. Entonces obviamente va a haber quien entienda y quien concuerde, y quienes no, que no es malo tampoco, ¿no? Pero las dos hicieron lo propio en hablar sobre la marcha. Y aunque Marisol es más ruda, mucho más ruda en su forma de hablarlo, y Mayre lo hizo con 3 tweets, le bastaron 3 tweets,
a mí me parecieron interesantes, sobre todo por lo que dicen, quizás porque respetando un poco el tono o las formas que las dos ocupan para darse a conocer o expresarse con sus seguidores. Por ejemplo, Mayre hizo 3 tweets al respecto. Los voy a leer. Mayre dijo, comparte un tweet y depende, de acuerdo a lo que dijo el tweet, ella dice: hasta a mí me dan ganas de prender toda la puta ciudad cada vez que leo algo así, pero me voy a quejar pacíficamente por medio de este tweet, porque si nos manifestamos en paz y tranquilas, nos escuchan y nos hacen caso, ¿verdad? Así que solo voy a esperar a que este tweet tenga efecto. Igual, aquí estamos hablando, además eso no lo he dicho, estamos hablando de 2 mujeres bien inteligentes, ¿eh? Yo las admiro muchísimo porque son mujeres bien inteligentes que saben ocupar el recurso del habla y conectarlo con su cabeza, que además son bonitas, son inteligentes, impactan en la sociedad, eso me encanta. Mayre aquí tuvo un impacto, por lo menos de likes, de 6,000 likes, ¿no? 6,600 y pelos. Y después prosigue. Claro que sabemos que el vandalismo no es la forma, pero ya estamos hasta la verga de que la policía no haga nada y que el proceso para hacer justicia sea tan ineficiente y complicado. Cuéntenme otras alternativas para que las cosas cambien, los leo. Y tiene otro que dice: y me encantaría no estar tan emperrada, pero un policía me abrió los botones de la blusa, me dedearon en el metro y como no había pruebas, pues no pasó nada. Un amigo de toda la vida me tocó mientras dormía y así me puedo seguir igual que todas. Y este particularmente tuvo un impacto de más de 15,000 likes y tiene más de 2,000 retweets. Quizás un tweet no cambia nada, pero el que una persona que normalmente maneja su tema como el entretenimiento y que es empática con ciertas causas, aunque quizás no es tan proactiva, que saque estos tweets es muy interesante porque mucha gente la sigue y porque aquí estamos hablando de impactos positivos, independientemente de todo lo que se ve en las redes sociales y que podría de pronto parecer que los influencers no sirven para nada. Yo creo que ellas dos, aunque trabajen con marcas, aunque sus moods sean otros, en este tipo de momentos es cuando vale la pena saber a quién estamos siguiendo y por qué. Y en este caso a mí me congratula mucho como saber que esto es un gusto muy personal, que vibro en esta frecuencia de esta comunidad en la que no participo de ninguna manera, porque es incluso para un target menor que yo, pero que en este tipo de casos dices, wow. Por otra parte, Hola Sunshine hizo un hilo, ella tiene varios hilos muy importantes que también han sido, insisto, a partir del aborto, el tema de las mujeres. Se pelea con la gente en Twitter porque se pelea. Y de pronto ella se manejó más en las historias de Instagram y no es la primera vez que lo hace. Y de pronto incluso hasta hace empática o hace que participe su esposo, que su esposo también es un hombre que vibra obviamente en el tono que ella y que también te da como el punto de los varones. Y quizás no son las únicas que hablaron de esto, y quizás no son las únicas que participaron en esto, y quizás no son las únicas que pusieron imágenes como Hola Sunshine, que puso unas imágenes y unas estadísticas, y que creo que en este caso, más que ella, dejó hablar a otros sobre lo que ella piensa. Pero, insisto, a mí me parece muy importante, porque el tono que ellas manejan, y poniéndolo en los términos de Miguel Sabido, son empáticos y son positivos. Y creo que el tweet que guardé y que rescaté de Hola Sunshine que más me gustó, que es el que les decía: estoy muy orgullosa de que abrí los ojos en algún punto del camino y me di cuenta del privilegio con el que nací, de que el privilegio con el que nací no lo tienen todos y que por eso debo de hacer algo. Y de pronto dice: estoy orgullosa de estar despierta. Ella maneja estos términos que son, si uno no es muy seguidor de estas cosas de la yoga y del despertar de conciencia y de todo esto, ella lo maneja desde un lenguaje que no necesita decirle a la gente hagan yoga, mediten, para que ella incite a este despertar de conciencia.
lo cual me parece precioso. El tema de las marchas y de lo que ella ha compartido sobre otras personas, pero que no es por decir que ella no lo diga, porque ella lo ha dicho en sus Story Times, en Twitter, en YouTube, vaya, lo ha hecho de muchas maneras. Y me parece que aquí la idea era hablar de la influencia positiva y de la coherencia, y de que entender en este mundo que está un poco prostituido, este asunto de los influencers, ¿quiénes hacen las cosas por conseguir un like o por incluso conseguir un patrocinador o porque realmente están comprometidos? Y estas dos chicas están comprometidas quizás no con la humanidad, no con el mundo, no con el planeta, pero sí con su grupo de seguidores que vibran en el mismo tono que ellas, y por eso es que ellas comparten este tono a partir de códigos que son empáticos y que lo mismo pueden influir, porque esa es otra historia. ¿Cuál es el nivel de influencia de los influencers? De pronto preguntábamos en mi Facebook, me hacían esta pregunta y hay gente que dice: yo no creo en los influencers porque siento que son niños que solamente tuvieron una cámara y no sé qué. A mí me gusta encontrar estos ejemplos de coherencia, de un efecto positivo, de una influencia positiva, que no nada más es como que te quieran incitar a probar una marca o a ponerte un rímel o a usar determinado maquillaje, sino que apelan a otro tipo de emociones que van más allá, y por eso es que hay empatía y que por eso hay impacto que trasciende a lo que puedan ser las marcas, ¿no? Obviamente aquí pues apoyas con el bonito like, apoyas con el bonito view, en fin, ¿no? Al final también para ellas este compromiso implica un negocio, implica una forma de vida, e implica, para cerrar y resumiendo un poco esta situación, yo no quería hacer un podcast largo y me llevo varios minutos, 42, implican esto que es una práctica que además lo puedo decir de Marisol, que ella estudió como base una carrera que tiene que ver con comunicación, implican una buena práctica de los medios de comunicación, que para eso están. Finalmente las redes sociales, desde un punto de vista audiovisual, son medios de comunicación, son pantallas que ofrecen herramientas para que quien las use, y en este caso estos usuarios que podríamos ser empíricos o con una profesión o con una carrera dirigida a eso, hagamos algo con nuestra manera de comunicar. Creo que Hola Sunshine lo hace increíblemente, me parece que lo trae en su ADN, y creo que Mayre Wing, que a lo mejor navegó haciendo otras cosas, tiene una capacidad de comunicación y de empatía impresionante. Insisto, no reúnen a las grandes masas, no hacen grandes eventos, no aprovechan estar en las entregas de premios de nada. Son gente que si las ves en la calle te tomas la foto, por lo menos Hola Sunshine, ella lo hace mucho, la gente lo expresa, tienen maneras muy distintas de ser, una es muy extrovertida, otra realmente es más introvertida, y creo que por eso prefiere Mayre Wing la comodidad de la red social, pero la verdad es que para mí, insisto, admirables, porque además como ejemplos de comunicación desde un tema emocional, son ejemplo oro molido. Eso fue mi reflexión, que quise hacer muy rápido, sin muchos elementos, pero en serio me tengo que despedir porque tengo muchísimas cosas que hacer. Ya les estaré platicando, yo creo que la próxima semana o dentro de 2 semanas, de este texto que estoy haciendo. Y cualquier cosa, ustedes pueden encontrar mis contenidos, que tengo pues muchos años haciendo esto. Tengo más de 2 años o 3 haciendo podcast. Tengo un pequeño archivo de video que no es muy vasto, pero ahí está. Y a mí me encuentran en www.ratonadetv.com y en mis redes sociales: Ratona de TV, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y cualquier cosa que surja de esto, platíquenmela. Ustedes la siguen, conocen a otros youtubers o a otros influencers que tengan también este tipo de empatía y de congruencia con sus causas. Cuéntenmelo en mis redes y hagamos plática y conversación. Yo soy Raquel, me encantó que estuvieran aquí conmigo, y nos estaremos escuchando en otro TV Podcast más. Bye.